Imagínense que nosotros tenemos un proceso reversible en donde involucramos un gas ideal, ¿sí? Y es un sistema cerrado, ¿sí? Para cualquier proceso que involucre estas tres condiciones de reversibilidad, involucrando un gas ideal y que es un sistema cerrado, ¿sí? Podemos nosotros utilizar tres diferentes ecuaciones, ¿sí? La primera ecuación, pues, es la ecuación de la primera ley. Para un sistema cerrado, ¿sí? Que es du es igual a dq más dw, ¿sí? En donde no tomamos en cuenta el cambio de energía cinética ni el cambio de energía potencial. Y es un sistema que no tiene flujo, ¿sí? La segunda ecuación que podemos utilizar, gracias a las condiciones de nuestro sistema, es que la derivada de la energía interna sabemos que es igual a CB de T. ¿Por qué? Porque es un gas ideal, ¿sí? Y por último, la tercera ecuación que podemos utilizar es que el trabajo, la derivada del trabajo, es igual a menos P de B, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso reversible, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta estas tres ecuaciones y sustituimos 2 y 3 en 1, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar du, que sería igual a CB de T, ¿sí? Esto va a ser igual a dq y el trabajo que es menos P de B, ¿sí? Ahora podemos echar mano de una cuarta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación PB igual a RT, que es la ecuación de gas ideal, ¿sí? Entonces, si sustituimos esta ecuación aquí, ¿sí? Nos va a quedar que CB de T es igual a dq menos RT entre V de V, ¿sí? Entonces, de aquí podemos obtener dos ecuaciones, ¿sí? Esta primera ecuación, ¿sí? Que es una función de la temperatura y el volumen, ¿sí? Ahora, si tenemos temperatura y volumen, pues pudiéramos utilizar esta ecuación, ¿sí? Ahora, también pudiéramos utilizar una ecuación o pudiéramos darle forma para tener una ecuación de una función, ¿sí? Que dependa de el volumen y la presión, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos hacer esto? Pues tenemos CB de T
Digo, de la temperatura y la presión, perdón. ¿Sí? Tenemos CB de T es igual a dQ menos P de B, ¿sí? Y entonces sabemos que V es igual a RT entre P, ¿sí? Entonces pudiéramos tener CB de T es igual a dQ menos P por la derivada de RT entre P, ¿sí? Entonces tendríamos ahora una ecuación que está en función de la temperatura y la presión, ¿sí? Que esta ecuación la pudiéramos simplificar un poco. Vamos a hacerlo en la siguiente diapositiva, ¿sí? Si tenemos CB de T es igual a dQ menos P por la derivada de RT en P, ¿sí? Entonces, ¿esto qué sería igual? dQ menos la presión que multiplica la derivada de RT en P, ¿a qué es igual? Es el de abajo por la derivada del de arriba, que sería P por RT, ¿sí? P por R. El de abajo por la derivada del de arriba, que sería P por R de T. Entonces aquí CB menos R dt, pues, perdón, es CB más R, ¿sí? CB más R dt sabemos que es CP, ¿sí? CB más R dt es igual a dQ más RT en P dP, ¿sí? Entonces sería CP dt es igual a dQ más RT en P dP, ¿sí? Esta sería la función de temperatura y presión, ¿sí? Que vimos aquí. Y por último, si quisiéramos encontrar una función de P y B, ¿sí? Tendríamos CB de T es igual a dQ menos P de B, ¿sí? Entonces sabemos que la temperatura es igual a PB entre R, ¿sí? Entonces aquí tendríamos CB por la derivada de PB entre R, ¿sí? Es igual a dQ menos P de B, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría CB por el de abajo por la derivada del de arriba, ¿sí? Que sería R que multiplica a P dB más V de P, ¿sí? Menos el de arriba por la derivada del de abajo que sería 0 entre R cuadrada, ¿no? Esto es igual
A de Q menos P de B. Entonces nos queda CB que multiplica a P de B sobre R más V de P sobre R, que es igual a de Q menos P de B, ¿sí? Entonces nos va a quedar dq es igual a CB sobre R más 1 que multiplica a P de B. ¿Sí? Más CV entre R por V de P. ¿Sí? La función de presión contra volumen. Seguimos con gas ideal. ¿Qué tal si tenemos un proceso isotérmico y tenemos un gas ideal? ¿Sí? Entonces, recuerden que los gases ideales, la energía interna y la entalpía solamente son funciones de la temperatura, ¿sí? Y si tenemos un proceso a temperatura constante, ¿sí? Entonces, el cambio en la entalpía y el cambio en la energía interna son iguales a cero, ¿sí? Porque son independientes de los cambios de presión y de volumen, ¿sí? Y entonces, para nuestra ecuación, que depende de la presión y el volumen, ¿sí? Tenemos para esta ecuación, que depende de la temperatura y el volumen, ¿sí? Recuerden que tenemos CB de T, que sería igual a 0, ¿verdad? Porque es una, vamos a ponerla aquí de todos modos, CB de T es igual a dQ menos RT entre V de V. ¿Sí? Esto es igual a 0, ¿sí? Y por lo tanto, esto es igual a 0, ¿sí? Y también para que la que depende de T y de P, ¿sí? Cp de T es igual a 0, ¿sí? Entonces nos queda para la que depende de la temperatura y la presión, ¿sí? Tenemos Cp de T es igual a dQ más RT en P de P, ¿sí? Que va a ser igual a 0 porque la temperatura es constante, ¿sí? Y entonces el calor para un proceso isotérmico es igual a menos RT entre V de V, o también es igual a RT entre P de P, ¿sí? Entonces, como es un proceso isotérmico, ¿sí? Aquí podemos integrar, ¿sí? El calor, ¿sí? El calor lo podemos calcular
con menos RT logaritmo natural de V2 entre V1 o con RT logaritmo natural de P2 entre P1. ¿Sí? Cuando tenemos un proceso térmico. Y también si tenemos un proceso térmico gas ideal, aquí se me olvidó poner que también era reversible. ¿Sí? Si tenemos un proceso térmico gas ideal reversible, ¿sí? Entonces también podemos calcular el trabajo igual a menos P de B, que sería igual a menos RT entre V de V, ¿sí? O si queremos sustituir el trabajo, que sería igual a menos P por la derivada del volumen, que sería igual RT entre P, ¿sí? Que esto sería igual a menos P RT, ¿sí? Por la derivada de, porque la sacamos porque RT es constante, ¿sí? Entonces la derivada de 1 sobre P, que sería la derivada de P a la menos 1, sería P a la menos 2, ¿sí? De P, ¿no? Que sería igual a RT en P. Bueno, aquí sería por menos 1, ¿verdad? Porque es menos 1 P P a la menos 2, ¿sí? RT en P lo cual es correcto porque para un gas ideal, du es igual a dq más dw, ¿sí? Como es un proceso térmico, du es igual a 0 y por lo tanto dq es igual a menos dw, ¿sí? Entonces, el calor, aquí cometimos un error. Aquí el calor es igual a más RTV entre dV y menos R, porque aquí tenemos que pasar este para el otro lado, ¿sí? Este pasa para acá como positivo y este pasa para acá como negativo, ¿sí? Entonces, el calor es positivo, RT lo natural de V2 entre V1 y aquí es negativo, ¿sí? Y el calor es el opuesto al trabajo. Ahora acá este es negativo y este es positivo por esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si tenemos un proceso isobárico, gas ideal, reversible? ¿Sí? Entonces tenemos gas ideal, sabemos que Cp de T es igual a dH y Cb de T es igual a du, ¿sí? Cuando tenemos un proceso a presión constante, sabemos que el calor es igual a dH, ¿sí? Que es igual a Cp de T. Eso es por el hecho de que es un proceso a presión constante, ¿sí?
Ahora, de esta ecuación de aquí, ¿sí? Si es un proceso de presión constante, sabemos que dQ es igual a Cp de T, ¿sí? Y Cp de T es igual a dH, ¿sí? Y de este y del otro VP, ¿sí? Y aquí sabemos que dQ es igual a CB en R más 1. Sabemos que CB en R más 1, ¿sí? Multiplicado por P de B, ¿sí? Más CV en RB de B, de P, que sería igual a 0, ¿sí? Porque es a presión constante, entonces eso va a ser igual a dQ, ¿sí? Ahora, si yo saco aquí R, ¿sí? Esto me queda igual a CB más R por P de B es igual a dQ. Y como vimos acá arriba, CB más R es igual a CP, ¿sí? Entonces dQ sería igual a Cp en R por la presión por dB, ¿sí? Si yo sustituyo aquí la ecuación de la presión en un gas ideal, nos va a quedar Cp en R y la presión pues es igual a RT entre V dV, ¿sí? R se va con R y me va a quedar que dQ va a ser igual, dQ en T va a ser igual, bueno, vamos a hacerlo así. Esto es igual a Cp T entre V dV, ¿sí? Que este me quedaría, si divido entre T todo, me queda dQ entre T, que es igual a Cp dV entre V. Y como yo sé que dQ es igual a Cp de T, ¿sí? Entonces Cp de T entre T es igual a Cp dV entre V, ¿sí? Entonces, o también puede ser, ¿sí? Que T2 entre T1 a la Cp es igual a V2 entre V1 a la Cb, cuando tenemos un proceso a presión constante, ¿sí? Y el trabajo, ¿sí? Pues lo podemos calcular fácilmente, ¿verdad? Para un proceso isobárico es menos P de B y por lo tanto el trabajo es igual a menos P por el volumen 2 menos el volumen 1, o también es igual a menos P por el volumen, que es igual a RT en P, RT2P2, menos RT1
P1, pero como P2 y P1 son iguales, entonces esto es igual a menos RT2, a menos R a menos RT2 menos T1, ¿sí? O menos R por T2 menos T1. Esto es igual al trabajo, ¿sí? Ahora, seguimos con gas ideal. ¿Qué tal si tenemos un proceso isocórico a volumen constante, ¿sí? Gas ideal, proceso reversible, ¿sí? Cuando tenemos un proceso a volumen constante, sabemos que du es igual a CB de T. Bueno, esto es cuando tenemos un gas ideal. Y también cuando tenemos un proceso a volumen constante, ¿sí? Y sabemos cuando tenemos un proceso a volumen constante de Q es igual a du, que es igual también a CB de T, ¿sí? Y como tenemos gas ideal, también sabemos que DH es igual a CP de T, ¿sí? Entonces ya conocemos el calor y el trabajo, como es igual a menos P de B y es un proceso isocórico, entonces el trabajo sería igual a cero, porque no hay un cambio en volumen, ¿sí? Entonces, para calcular el calor y el volumen y el trabajo para un proceso isocórico, pues es relativamente simple, ¿sí? Bien, por último vamos a ver, se puede decir 1,5 tipos de proceso más, ¿sí? El siguiente que vamos a ver es un proceso adiabático. Reversible, gas ideal, ¿sí? Entonces, bueno, de antemano ya sabemos que si es un proceso adiabático, quiere decir que el calor es igual a cero, ¿sí? Y por lo tanto, podemos ver con esta ecuación CB de T es igual a dQ, que sería cero, ecuación de aquí, la de la temperatura y volumen, ¿sí? CB de T es igual a dQ, que es cero, menos RT entre V de V, ¿sí? Entonces, CB de T es igual a dQ, que es cero, menos RT entre V de V, ¿sí? Entonces, si dividimos todo entre la temperatura, nos quedaría CB de T entre T es igual a menos R entre V de V, ¿sí? Y por lo tanto sabemos que CB, o el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1, es igual a menos R, logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1, ¿sí? Y entonces, aquí podemos ver que T2 entre T1 elevado a la CB es igual a V1 entre V2 elevado a la R, ¿sí?
O también podemos despejar y decir que T2 entre T1 es igual a V1 entre V2 a la R entre CV. Entonces, aquí es importante, cuando nosotros decimos que tenemos un proceso adiabático, ¿sí? Podemos conocer la relación entre la temperatura, la presión y el volumen al inicio y al final. Si tenemos un proceso reversible con un gas ideal, ¿sí? Porque si sabemos la temperatura inicial y el volumen inicial y conocemos el volumen final, podemos conocer la temperatura final con esta relación, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos ya esta relación, T2 entre T1 es igual al volumen 1 entre volumen 2 a la RCV, ¿sí? Podemos desarrollar las siguientes ecuaciones de forma muy simple, ¿sí? Por ejemplo, la primera de la que vamos a partir es T2 entre T1 es igual a V1 entre V2 a la R entre CV, ¿sí? Esta vamos a decir que es nuestra ecuación 1, que relaciona temperatura y volumen, ¿sí? Ahora, podemos hacer que relacione temperatura y presión, ¿sí? En nuestra ecuación 2 vamos a relacionar temperatura y presión. Y para esto, pues nada más tenemos que sustituir el volumen por presión, ¿sí? Por la ecuación de gas ideal. Entonces nos quedaría T2 entre T1 es igual a el volumen a qué es igual RT 1 entre P1 y el volumen 2 es RT2 entre P2, ¿sí? Todo a la R entre CV, ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, si yo multiplico las R se van, ¿sí? Y ahora me va a quedar T2 a la 1 más R entre CV entre T1 a la 1 más R entre CV, ¿sí? Esto va a ser igual a P2 entre P1 a la R entre CV, ¿sí? Entonces, si yo saco raíz, me va a quedar T2 entre T1 es igual a P2 entre P1 a la R entre CV dividido entre 1 más R entre CV, ¿sí? Entonces, R entre CV dividido entre 1 más R entre CV, ¿sí? ¿A qué es igual esto? Queda R entre CV que multiplica a CV por CV más R, ¿sí? Entonces esto sería igual a R entre CV más R. Y CV más R es CP, ¿no? R entre CP, ¿sí? Entonces aquí sería T2 entre T1 es igual a P2 entre P1, ¿sí? A la R entre CP. Esa sería nuestra 2 en temperatura y presión, ¿sí? Y ahora ya tenemos una relación TV, una relación TP, ahora nos falta la relación VP, ¿no? Bueno, pues si tomamos
Bueno, vamos a hacerlo en la siguiente página, ¿sí? Nos quedaría T2 entre T1, digo, es PV, ¿no? Digo, es que TV, TP, ahora PV, ¿sí? Entonces, esta T2 entre T1 igual a P2 entre P1 a la R entre CP, ¿sí? Ahora vamos a sustituir aquí el volumen en la temperatura para que nos quede presión y volumen, ¿verdad? Entonces, T2 es presión 2, volumen 2 entre R, presión 1, volumen 1 entre R, ¿sí? Esto es igual a presión 2 entre presión 1 a la R entre CP, ¿sí? R con R se va, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar V2 entre V1 va a ser igual, ¿sí? A P1 entre P1 a la R entre CP por P2 a la R entre CP entre P2, ¿sí? Entonces básicamente esto sería que P2 entre P1 a la R entre CP menos 1, ¿sí? Entonces, R entre CP menos 1, esto es igual a CP por R menos CP, ¿sí? Y si sabemos R menos CP, R menos CP es igual a menos CV, ¿sí? Esta ecuación de aquí. Entonces, esto va a ser igual a P2 entre P1 a la menos CV entre CP, ¿sí? Entonces, V2 entre V1 es igual a P1 entre P2 a la CV entre CP. Sí, esta es nuestra tercera, que es relación presión y volumen. Y si decimos que gamma es igual a CP entre CB, ¿sí? Entonces, esto lo pueden calcular ahí ustedes, nos va a quedar que T por V a la gamma menos 1 es igual a T por B, digo T por P a la 1 menos gamma sobre gamma todo,
y es igual a P por B a la gamma y todo es igual a una constante. ¿Sí? Cuando tenemos un proceso adiabático, ¿sí? Reversible gas ideal. Y cuando tenemos un proceso adiabático reversible gas ideal, del reversible sabemos que dW es igual a menos P de B. Y también sabemos que dW es igual a du, que es igual a CB de T, ¿sí? Y por lo tanto, el trabajo es igual a CB por T2 menos T1, ¿sí? Entonces, ya pueden calcular fácilmente cuando tienen procesos reversibles con gas ideal, independientemente si son adiabáticos, isotérmicos, isocóricos o isobáricos, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta estas correlaciones que existen en un proceso adiabático, ¿sí? En donde T por V a un exponente es igual a T por B a otro exponente y es igual a P por B a otro exponente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un tipo de proceso que se le llama proceso poliprótico. Y el proceso poliprótico involucra un proceso con cambios que se rigen de la siguiente manera, ¿sí? Un cambio poliprótico es aquel que sigue una trayectoria así. P por V a la delta es igual a constante, ¿sí? Esto es lo que define que sea un cambio poliprótico. Y un proceso poliprótico, por ejemplo, si yo tengo aquí P por B a la 2.5, P por B a la 500, P por B a la menos 5, P por B a lo que sea, si siempre la multiplicación de mi presión por el volumen elevado a un exponente que puede ser cualquiera, ¿sí? Si siempre es constante, o sea, que siempre sigue esa trayectoria constante, quiere decir que mi proceso sigue una trayectoria poliprótica, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, todos los procesos que vimos anteriormente son procesos politrópicos, ¿sí? Aquí me equivoqué, es proceso politrópico, ¿sí? Por ejemplo, el proceso isobárico, ¿sí? Se da cuando delta es igual a 0, ¿sí? El proceso isotérmico, ¿sí? Se da cuando delta es igual a 1, ¿sí? Porque P por B es igual a una constante por T, ¿sí? El proceso adiabático se da cuando delta es igual a gamma, ¿sí? Porque recuerden que
P por B a la gamma es constante cuando tenemos un proceso adiabático. ¿Sí? Y el proceso isocórico, ¿sí?, se da cuando P por B a la delta es igual a constante, en donde delta es igual a infinito. ¿Sí? Entonces, todos los procesos que vimos anteriormente siguen una ruta. P por B a la 1 exponente es igual a constante, ¿sí? Tanto el isobárico como el isotérmico, como el adiabático, como el isocórico, ¿sí?